Mi hijo vació toda mi cuenta de jubilación sin decirme una sola palabra. Y cuando lo enfrenté, lo que salió de su boca me heló la sangre. Pero lo que hice después de eso, les juro que jamás lo va a olvidar. Me llamo Luis Gerardo Parra, tengo 60 años, y nunca imaginé que estaría contando esta historia. Antes de continuar, quiero pedirles un favor. Si esta historia les llega al corazón, ayúdenme a llegar a los 7,000 suscriptores en este canal. Suscríbanse, dejen su like y comenten de qué país nos están viendo. Me encanta saber que hay gente de toda Latinoamérica siguiendo estas historias. Créanme, lo que van a escuchar hoy les va a enseñar algo muy importante sobre la familia y el respeto. Todo comenzó un martes por la mañana, un martes común y corriente que se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Yo había ido al banco a sacar algo de dinero para los gastos de la semana. Nada del otro mundo, solo lo necesario para la despensa y las medicinas. Llevaba años siendo muy cuidadoso con mi jubilación, porque después de trabajar 35 años como maestro de secundaria, esa pensión era lo único que tenía para vivir con dignidad. La cajera me miró con una expresión extraña cuando metí mi tarjeta. Intentó una vez, 2 veces, 3 veces. «Don Luis, aquí hay un problema», me dijo con voz suave. «Su cuenta está vacía». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Cómo que vacía?», pregunté, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. Ahí debía haber casi 180,000 pesos. Era el ahorro de 3 años completos. Ella tecleó algo en su computadora y su rostro se puso más serio. «Señor Parra, hubo un retiro hace 4 días. Se vació toda la cuenta desde un cajero automático. Fueron múltiples retiros durante 2 días consecutivos. Me temblaban las manos. Saqué mi celular y revisé mis mensajes bancarios. Efectivamente, ahí estaban. Retiro de 10,000 pesos, otro de 10,000, otro más. Uno tras otro hasta vaciar completamente mi cuenta. Pero yo no había sacado ni un peso. «Necesito saber desde qué cajero se hicieron esos retiros», le dije tratando de mantener la calma. Después de algunos minutos, la respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Los retiros se habían hecho desde cajeros cercanos al trabajo de mi hijo Mauricio, en la zona empresarial de Santa Fe. Regresé a casa con las piernas temblando. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero cuando entré y vi a Mauricio sentado en la sala, tomando café como si nada, supe que tenía que enfrentarlo. Y lo que pasó después, lo que me dijo cuando le pregunté por mi dinero, eso fue el momento en que mi vida cambió para siempre. Pero antes de contarles esa conversación, necesitan entender quién soy yo, cómo llegué hasta aquí y por qué lo que hizo mi hijo no fue solo un robo. Fue la traición más grande que un padre puede experimentar. Para entender el tamaño de esta traición, tienen que conocer mi historia. Yo no nací en una cuna de oro. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, donde mi papá trabajaba en el campo y mi mamá vendía tortillas para ayudar con los gastos. Desde niño supe lo que era el hambre, el frío y la necesidad. Pero también aprendí algo que mis padres me enseñaron todos los días: el valor del trabajo honesto y la importancia de la familia. Cuando tenía 18 años, me vine a la Ciudad de México con un sueño: estudiar para ser maestro. Trabajé de lo que fuera. Cargué bultos en el mercado, lavé carros, repartí periódicos en las madrugadas. Dormía en un cuartito que compartía con otros 3 muchachos. Pasaba hambre más seguido de lo que me gustaría recordar. Pero nunca me rendí. Terminé mi carrera en la normal a los 24 años. Conseguí mi primer trabajo como maestro de matemáticas en una secundaria de Naucalpan. El sueldo no era mucho, pero para mí era un tesoro. Por fin podía comer 3 veces al día. Por fin podía ayudar a mis papás en el pueblo. A los 28 años conocí a Rosalía, la mujer que se convertiría en el amor de mi vida. Era maestra también de español y literatura. Nos casamos en una ceremonia sencilla, sin lujos, pero llena de amor. Y 3 años después nació Mauricio. Cuando ese niño llegó a nuestras vidas, yo juré que haría todo lo posible para que nunca pasara las necesidades que yo pasé, que tendría educación, oportunidades, un futuro mejor, y cumplí esa promesa.
aunque me costara la vida entera. Mauricio tenía apenas 8 años cuando Rosalía enfermó. Cáncer de páncreas. En 6 meses se la llevó. Quedé solo, con un niño pequeño, con deudas del hospital, y con un agujero en el pecho que nunca terminó de cerrarse del todo. Pero no me di por vencido. Al contrario, trabajé el doble. Además de mi trabajo de maestro, daba clases particulares por las tardes. Los fines de semana hacía asesorías. Renuncié a todo, a salidas, a diversiones, a la posibilidad de rehacer mi vida con otra mujer. Mi único propósito era darle a Mauricio todo lo que necesitara. Le pagué la mejor escuela privada que pude, costear. Cuando llegó a la secundaria, conseguí un préstamo para ponerlo en un colegio bilingüe. Para la preparatoria trabajé dobles turnos para que entrara a uno de los mejores colegios de la ciudad. Y cuando fue tiempo de la universidad, aunque casi me mato trabajando, logré que estudiara administración de empresas en una universidad privada de prestigio. Durante todos esos años, viví en un departamento rentado en la colonia Guerrero. Era chiquito, viejo, pero era nuestro hogar. Mauricio siempre tenía lo mejor: ropa de marca, tenis nuevos, el celular del año, salidas con sus amigos. Yo usaba la misma ropa durante años, comía lo más barato posible, no me daba ningún lujo. Cuando Mauricio cumplió 21 años, tomé la decisión más importante de mi vida: comprar una casa. No podía seguir pagando renta eternamente, así que saqué un crédito hipotecario. Era una casa modesta en Tlalnepantla, de 2 pisos, 3 recámaras. Nada lujoso, pero era nuestra. Era el patrimonio que le dejaría a mi hijo. Durante 15 años pagué esa hipoteca religiosamente. Nunca me retrasé ni un solo mes, aunque tuviera que saltarme comidas. Los últimos 5 años antes de jubilarme fueron los más duros. Además de la hipoteca, ayudaba a Mauricio con gastos extras mientras conseguía establecerse laboralmente. Le compré su primer carro usado. Le presté dinero para el enganche de su propio auto nuevo. Nunca me lo devolvió, pero yo no le reclamé. Era mi hijo. Terminé de pagar la casa 2 años después de jubilarme. Cuando recibí la escritura libre de gravámenes, lloré como niño. Por fin, después de 60 años de vida y 35 de trabajo honesto, tenía algo en este mundo. Un techo que nadie me podía quitar. Un lugar donde envejecer con dignidad. Mauricio ya estaba casado para entonces con Jimena. Se habían conocido en la empresa donde él trabajaba como gerente de ventas. Ella venía de una familia con dinero. Eso era evidente. Desde el principio noté que me veía diferente, como si yo fuera menos. Pero pensé que eran imaginaciones mías. Después de la boda, ellos rentaron un departamento en Polanco. Muy bonito, muy moderno, pero la renta era carísima. Yo me quedé en mi casita de Tlalnepantla, feliz con mi jubilación, mis plantas en el patio, mis libros. No pedía más. Mi vida era sencilla. Cobraba mi pensión cada mes, unos 12,000 pesos. Con eso cubría servicios, comida, medicinas para la presión arterial. Y cada mes, sin falta, ahorraba lo que podía. En 3 años había juntado esos 180,000 pesos. Era mi colchón de seguridad, mi tranquilidad para cualquier emergencia. Nunca imaginé que la emergencia vendría de donde vino. Mauricio tenía una copia de mi tarjeta bancaria. Se la había dado años atrás, cuando empecé a tener problemas de salud y me daba miedo que algo me pasara y no pudiera sacar dinero para emergencias. Era una medida de seguridad, de confianza. Esa confianza fue mi error más grande, porque 4 días antes de ese martes en el banco, mi propio hijo había usado esa tarjeta para robarme, para vaciar la cuenta del padre que sacrificó su vida entera por él. Y cuando lo enfrenté esa tarde, lo que me dijo fue peor que el robo mismo. Los problemas con Mauricio no empezaron de la noche a la mañana. Fueron como una enfermedad silenciosa que va avanzando sin que te des cuenta, hasta que un día despiertas y ya es demasiado tarde. El primer cambio que noté fue después de su boda. Mauricio siempre había sido un buen hijo, no perfecto, pero bueno. Me llamaba seguido, venía a visitarme los domingos, me preguntaba cómo estaba. Pero después de casarse con Jimena, esas visitas se fueron espaciando. Primero fue una vez cada 2 semanas,
luego una vez al mes, luego cada 2 meses, y cuando venía ya no era el mismo. Llegaba apurado, checaba constantemente el celular, se notaba incómodo, como si estar conmigo fuera una obligación molesta. «Papá, discúlpame, pero tenemos una cena con los jefes de Jimena», me decía después de estar apenas 1 hora. «Ya sabes cómo es. Esto del trabajo, hay que hacer relaciones públicas». Yo entendía, o eso me decía a mí mismo. Los jóvenes tienen su vida, sus compromisos. No podía exigirle que pasara todo su tiempo conmigo, pero había algo más. Algo en la forma en que Jimena me miraba cuando venían juntos. Una vez cuando les preparé mole igual que me enseñó mi mamá, vi cómo ella arrugaba la nariz discretamente. «Ay no, Luis, muchas gracias, pero yo estoy a dieta», dijo con una sonrisa falsa. «Además, ya sabes que el mole es muy pesado, muy calórico». Mauricio no comió tampoco. «Mejor nos vamos, amor, tenemos ese pendiente», le dijo a ella. Otra vez los invité a cenar para el cumpleaños de Mauricio. Era en noviembre, hacía frío. Preparé pozole, su platillo favorito desde niño. Llegaron tarde, casi a las 9 de la noche. «Papá, ya cenamos algo rápido en el camino», me dijo Mauricio sin siquiera mirar la olla humeante que había estado cocinando durante horas. «Solo venimos un rato por compromiso». «Por compromiso». Esas palabras se me clavaron como agujas. Jimena se sentó en la orilla del sillón, como si tuviera miedo de ensuciarse. Miraba la casa con esa expresión que yo ya conocía bien. Desprecio disfrazado de educación. «Luis, ¿no has pensado en remodelar un poco?», me dijo en un tono que pretendía ser amable. «Esta casa tiene potencial, pero está muy anticuada. Un poco de pintura moderna, cambiar estos muebles viejitos». «Estos muebles los compré con mi primer sueldo de maestro», respondí, sintiendo cómo me hervía la sangre. «Para mí tienen valor». Ella sonrió de esa forma condescendiente que tanto me molestaba. «Ay sí, claro, el valor sentimental. Qué lindo». Pero el tono con que lo dijo dejaba claro lo que realmente pensaba, que era basura. Las cosas empeoraron cuando Mauricio y Jimena empezaron a tener problemas económicos. Nunca me dijeron directamente, pero yo me enteraba por comentarios sueltos, que si la renta de Polanco era muy cara, que si el carro nuevo de Jimena tenía mensualidades muy altas, que si los gastos de la tarjeta de crédito se estaban saliendo de control. Un día, Mauricio llegó solo a la casa. Se veía preocupado, estresado. «Papá, necesito hablar contigo», me dijo, sentándose en la mesa de la cocina, como cuando era niño y tenía algún problema. Por un momento sentí que recuperaba a mi hijo. «Dime, mijo, lo que necesites». «Es que, bueno, Jimena y yo estamos pensando que ya no tiene sentido pagar renta. Es tirar el dinero. Queremos comprar una casa, empezar a construir patrimonio». «Me parece excelente», le dije sinceramente. «Es lo más inteligente. La renta es dinero perdido». Él jugaba con sus manos nerviosamente. «El problema es que con el enganche, los gastos de escrituración y todo eso, pues está difícil. Los bancos piden mucho de entrada y nosotros...». Se quedó callado un momento. «Papá, esta casa está muy grande para ti solo. Tiene 3 recámaras y tú usas apenas una. ¿No has pensado que podrías, no sé, rentarla o algo? Así tendrías un ingreso extra». Ahí fue cuando empezó a molestarme la dirección de la conversación. «Mauricio, esta casa la pagué con 15 años de mi vida. Es mi hogar, no la voy a rentar». «No, sí, claro, te entiendo», dijo rápidamente. «Es solo que, bueno, pensándolo bien, esta casa algún día va a ser mía, ¿no? Cuando tú, ya sabes, cuando ya no estés. Entonces estaba pensando que tal vez podrías ponerla a mi nombre desde ahora, como herencia anticipada. Así yo podría usarla como garantía para un préstamo y comprar la nuestra. Tú seguirías viviendo aquí, obvio, pero legalmente sería mía». Me quedé helado. «¿Me estás pidiendo que te dé mi casa?» «No te la estoy pidiendo, papá. Ya es mía por derecho, algún día. Solo estoy sugiriendo que adelantemos el trámite. Te ahorras el testamento, los gastos notariales cuando faltes, y a mí me ayudarías ahora que realmente lo necesito». No supe qué me dolió más, que me pidiera mi casa o que hablara de mi muerte con esa frialdad, como si fuera un trámite pendiente. «Mauricio,
Esta casa es mi seguridad. Si me quedo sin nada y pasa algo, ¿dónde voy a vivir? Pero si vas a seguir viviendo aquí, papá, dijo exasperado. No te estoy corriendo, solo necesito el papel, la escritura a mi nombre. La respuesta es no. Se levantó molesto de la silla. Sabía que ibas a ponerte difícil. Jimena me dijo que no perdiéramos el tiempo, que nunca ibas a querer ayudarnos de verdad. ¿Ayudarlos? Te di toda mi vida, Mauricio. Todo lo que tengo te lo di a ti. Sí, ya sé, el discurso de siempre. Me sacrifiqué por ti, trabajé tanto por ti, dijo con sarcasmo imitando mi voz. ¿Sabes qué, papá? Eso era tu obligación. Para eso tienes hijos. Nadie te pidió que te martirizaras tanto. Me quedé sin palabras. Ese era mi hijo. El niño al que arrullé cuando lloraba, al que ayudé con la tarea hasta las 2 de la mañana, al que consolé cuando su mamá murió, se fue dando un portazo. No volvió en 2 meses. La siguiente vez que lo vi fue en Navidad, y vino con Jimena. La tensión se podía cortar con cuchillo. Apenas me saludaron, dejaron un regalo genérico en la mesa, una camisa barata que claramente compraron de último momento, y se fueron antes de las 10 de la noche. «Tenemos cena con la familia de Jimena», dijo Mauricio sin siquiera mirarme a los ojos. «Ya sabes, ellos son muy unidos, muy insistentes con las tradiciones. El mensaje estaba claro. La familia de Jimena sí importaba, yo no, pero el verdadero infierno apenas estaba por comenzar. Ese martes, cuando regresé del banco con las manos vacías y el corazón destrozado, Mauricio estaba sentado en mi sala, en mi casa, tomando café como si nada hubiera pasado. Ni siquiera se había quitado los zapatos del trabajo. Tenía puestos sus mocasines italianos carísimos, de esos que cuestan más que mi jubilación de todo un mes. Jimena estaba a su lado, viendo algo en su celular con una sonrisa petulante. «Mauricio, necesito hablar contigo», dije, y mi voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido ahora. Él ni siquiera levantó la vista de su celular. «¿Qué pasa, papá? Estoy ocupado. Tengo una junta en línea en 20 minutos. Fui al banco hoy», dije, y sentí como las lágrimas empezaban a picarme en los ojos, pero me las tragué. Mi cuenta está vacía, los 180,000 pesos que tenía ahorrados desaparecieron. Ahí sí levantó la vista, y lo que vi en sus ojos no fue sorpresa, ni culpa, ni vergüenza. Fue fastidio, como si yo fuera un niño molesto interrumpiendo algo importante. «Ah, ¿eso?», dijo con un tono casual, como si estuviéramos hablando del clima. «Sí, fui yo. El mundo se detuvo a mi alrededor». «¿Fuiste tú?» «Sí, papá. Necesitaba ese dinero. Tenía algunas deudas que pagar y el banco me estaba presionando. Tú tienes la casa, no pagas renta, no tienes grandes gastos. Yo te di la tarjeta hace años para emergencias, ¿no? Bueno, esta era mi emergencia. No podía creer lo que estaba escuchando». Jimena seguía viendo su celular, como si la conversación no fuera con ella. «Mauricio, ese dinero era mi ahorro de 3 años. 3 años ahorrando de mi jubilación. Era para mis medicinas, para cualquier cosa que se me ofreciera. ¿Cómo pudiste...?» «Papá, no seas dramático», me interrumpió, levantándose del sillón con fastidio. «No es para tanto, total. ¿Para qué necesitas tú 180,000 pesos? Vives solo, no gastas en nada. Tu vida es súper simple. Yo, en cambio, tengo una familia que mantener, tengo gastos, responsabilidades». «Yo soy tu familia», grité, y creo que fue la primera vez en años que alzaba la voz así. «Soy tu padre». Jimena finalmente levantó la vista de su celular. Me miró con esos ojos fríos, calculadores. «Luis, creo que estás exagerando. Mauricio es tu hijo, tu única familia. El dinero que tengas, en realidad es de él también. Algún día se lo vas a heredar de todos modos». «Ese dinero es mío», dije, sintiendo cómo me temblaba todo el cuerpo. «Lo ahorré peso por peso. No tienen ningún derecho...» «¿Derecho?», Mauricio se rió con sarcasmo. «¿Quieres hablar de derechos, papá? Está bien, hablemos de derechos». Se acercó a mí, y su altura me hizo sentir pequeño, vulnerable. Ya no era el niño al que yo cargaba en brazos. Era un hombre adulto,
mirándome con desprecio. «Tú vives en esta casa, ¿verdad?», dijo señalando alrededor. «Una casa que tiene 3 recámaras, 2 baños completos, sala, comedor, cocina, patio, y la usas tú solo. Mientras Jimena y yo pagamos 18,000 pesos de renta al mes por un departamento del tamaño de esta sala. Yo pagué esta casa con mi trabajo. Sí, ya lo sé. Pero ahora que lo pienso, ¿sabes qué? Esta casa debería ser mía. Tú ya viviste tu vida, papá. Ya trabajaste, ya te jubilaste. Ahora es mi turno. Y francamente, mantener esta casa así, solo para ti, es un desperdicio». El corazón se me detuvo. «¿Qué estás diciendo?». Jimena se levantó también y se puso junto a Mauricio, como formando un frente unido contra mí. «Lo que Mauricio está diciendo», habló ella con esa voz de niña fresa que tanto me irritaba, «es que esta casa es demasiado grande para una sola persona. Lo lógico sería que nosotros viviéramos aquí, como familia. Y tú podrías quedarte en una de las recámaras, todos felices». «Esta es mi casa», dije sintiendo pánico. «Yo la pagué. Está a mi nombre». Mauricio sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que había visto en mi vida. «Por ahora, papá, por ahora está a tu nombre. Pero eres un hombre mayor de 60 años, con presión arterial alta, con problemas de salud. Las cosas pueden pasar. Y cuando pasen, esta casa va a ser mía de todos modos. ¿No sería mejor que ya fueras aceptando la realidad?». «Estás loco», susurré. «No puedo creer que seas mi hijo». «Mira, papá, voy a ser muy claro contigo», dijo Mauricio, cruzándose de brazos. «Yo tomé ese dinero y no te lo voy a devolver. Considera eso como tu parte por seguir viviendo aquí, como una especie de renta atrasada, porque seamos honestos, llevas 2 años jubilado viviendo en una casa de este tamaño sin pagar absolutamente nada más que servicios. ¿Renta atrasada? Esta casa es mía. Legalmente sí, pero moralmente, papá, yo soy tu único heredero. Esta casa ya es prácticamente mía. Solo estamos esperando a que... bueno, ya sabes, a que la naturaleza siga su curso». Jimena asintió con la cabeza, como si todo lo que Mauricio decía tuviera perfecta lógica. «Además, Luis, no es que tengas muchas opciones», agregó ella. «¿A dónde te vas a ir? Con 12,000 pesos de jubilación no te alcanza ni para rentar un cuarto decente. Necesitas esta casa tanto como nosotros te necesitamos a ti. Bueno, necesitamos la casa». «Fuera», dije, y mi voz salió quebrada. «Fuera de mi casa, ahora». Mauricio se rió abiertamente. «¿Nos estás corriendo? Papá, creo que no entendiste. Tarde o temprano nosotros vamos a vivir aquí. Puedes ponerte necio, pero la realidad es esa, así que mejor acepta la situación de buena manera». Se fueron caminando tranquilamente hacia la puerta. Antes de salir, Mauricio volteó. «Ah, y papá, de verdad no armes un escándalo con lo del dinero. Fue una cantidad insignificante. Tú siempre has sido muy exagerado con todo. Luego hablamos cuando estés más calmado». La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé solo, en medio de la sala, temblando de rabia, de dolor, de incredulidad. Mi propio hijo acababa de robarme, de humillarme, de amenazarme en mi propia casa, y encima me había dicho que me considerara afortunado de que todavía me dejara vivir aquí. Me dejé caer en el sillón, por primera vez en muchos años. Lloré como no lloraba desde que Rosalía murió. Lloré por el hijo que perdí, por el hombre cruel y ambicioso en que se había convertido, por los años que sacrifiqué criándolo solo, por el dinero robado, por la traición. Pero entre esas lágrimas, algo empezó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza, era algo más oscuro, más frío, más determinado, porque Mauricio y Jimena habían cometido un error garrafal. Habían asumido que yo era un viejo tonto, indefenso, sin opciones. Habían asumido que esta casa ya era de ellos. Habían asumido que me quedaría callado, aceptando la humillación. Pero lo que ellos no sabían, lo que estaban a punto de descubrir de la forma más dolorosa posible, es que este viejo maestro todavía tenía muchas lecciones por enseñar, y la más importante estaba por venir. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de mi recámara, viendo el techo,
procesando todo lo que había pasado. Las palabras de Mauricio rebotaban en mi cabeza como balas. Considera eso tu parte por vivir aquí. Esta casa ya es prácticamente mía. Solo estamos esperando a que la naturaleza siga su curso. Mi propio hijo deseando mi muerte para heredar. Mi propio hijo robándome como si yo fuera un extraño. ¿En qué momento perdí al niño que abrazaba mis piernas cuando tenía pesadillas? ¿En qué momento se convirtió en este monstruo? Pero entre el dolor y la rabia, mi mente de maestro empezó a trabajar. Durante 35 años enseñé matemáticas, pero también enseñé algo más importante, que cada problema tiene una solución si lo analizas con cabeza fría. Y este problema tenía solución. A las 6 de la mañana, cuando salió el sol, yo ya tenía un plan. Lo primero que hice fue ir a mi pequeño estudio. Ahí, en una caja fuerte que compré hace años, guardaba todos mis documentos importantes. Saqué la escritura de la casa y la revisé cuidadosamente, línea por línea. Ahí estaba mi nombre, Luis Gerardo Parra Velázquez, propietario único, libre de gravámenes, ningún otro. Nombre aparecía en ese documento. La casa era mía y solo mía, legal y absolutamente. Mauricio había asumido que algún día la heredaría. Y técnicamente tenía razón. Si yo moría sin hacer cambios, como hijo único, él sería mi heredero universal. Pero yo todavía estaba vivo. Y mientras estuviera vivo, esa casa era intocable para él. Más importante aún, recordé algo que Mauricio claramente había olvidado o nunca supo. Hace años, cuando saqué el crédito hipotecario, el banco me ofreció un seguro de vida. Si yo moría antes de terminar de pagar, el seguro cubría el resto de la deuda. Pero yo decliné ese seguro porque era muy caro, y en su lugar pagué todo de mi bolsillo, año tras año. Eso significaba algo crucial. No había ningún beneficiario designado en ningún documento bancario. No había ningún papel que dijera, en caso de muerte, transferir a Mauricio Parra. Nada. La casa era completamente mía para hacer con ella lo que yo decidiera. Mauricio pensaba que solo tenía que esperar, pero yo tenía el control absoluto. A las 9 de la mañana llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino al licenciado Héctor Campos, un antiguo alumno mío de hace 25 años. Héctor había sido uno de mis mejores estudiantes. Cuando su papá murió y su mamá no tenía dinero para las colegiaturas, yo hablé con el director y le conseguí una beca. Héctor nunca lo olvidó. «Maestro Parra», dijo emocionado cuando contestó, «qué gusto escucharlo. ¿Cómo está?» «Héctor, necesito tu ayuda. Es urgente. Y es delicado». Nos vimos esa misma tarde en su despacho. Le conté todo. El robo, las amenazas veladas, la humillación. Héctor escuchó en silencio, y cuando terminé, vi en sus ojos la misma rabia que yo sentía. «Maestro, esto es abuso financiero de un familiar. Es un delito. Podemos denunciarlo penalmente». «No quiero meterlo a la cárcel», dije, aunque parte de mí sí quería. «Pero necesito protegerme. Necesito asegurarme de que nunca pueda quitarme mi casa». Héctor se quedó pensando un momento, tocando su barbilla, como cuando era adolescente y resolvía un problema difícil de álgebra. «Tengo una idea, maestro, pero tiene que estar completamente seguro. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Dime, usted puede vender la casa, vendérsela a alguien de confianza por un precio simbólico, un peso incluso. Así la saca de su nombre legalmente. Mauricio no podrá reclamar nada porque usted hizo uso de su derecho como propietario. Y después, cuando las cosas se calmen, esa persona puede vendérsela de vuelta, usted puede vivir ahí pagando una renta simbólica. Pero mientras tanto, Mauricio no tendrá ningún derecho sobre esa propiedad». Era brillante, pero había un problema. «¿A quién se la vendo, Héctor? No tengo familia. No tengo amigos tan cercanos que puedan hacer eso por mí». Héctor sonrió. «A mí, maestro. Véndamela a mí». Me quedé callado, emocionado. «Héctor, no puedo pedirte...» «No me está pidiendo nada. Se lo estoy ofreciendo. Usted cambió mi vida cuando era niño. Si no fuera por usted, probablemente no habría terminado ni la secundaria. Hoy soy abogado gracias a usted. Es lo mínimo que puedo hacer». 2 días después, firmamos los papeles. La casa se transfirió legalmente al nombre de Héctor Campos
por la cantidad de 10,000 pesos, el mínimo legal para que la venta fuera válida. Héctor me firmó un contrato privado donde se comprometía a devolverme la casa cuando yo lo pidiera, o en su defecto, a dejarme vivir ahí de por vida pagando solo los servicios. Pero lo más importante, hicimos una copia certificada de la nueva escritura. La casa ya no estaba a mi nombre. Por lo tanto, Mauricio no podía heredarla, no podía reclamarla, no podía quedarse con ella. Durante las siguientes 2 semanas, Mauricio y Jimena no aparecieron por la casa. Perfecto. Mientras menos supieran de mis movimientos, mejor. También fui al banco y presenté una denuncia formal por el robo. El ejecutivo me explicó el proceso. Como Mauricio había usado mi tarjeta sin autorización, técnicamente era fraude. Podían proceder legalmente para recuperar el dinero. Firmé todos los papeles necesarios. Don Luis, me dijo el ejecutivo, esto puede tomar varios meses, pero hay muchas probabilidades de que recupere su dinero. El banco tiene los registros de todos los retiros, las cámaras de los cajeros, todo. Asentí. No era por el dinero solamente, era por el principio. Era para que Mauricio entendiera que no podía hacer lo que quisiera con la vida de su padre. Pero la verdadera lección vendría después. Una tarde sonó el timbre. Era Mauricio. Venía solo esta vez, sin Jimena. «Hola, papá», dijo con una sonrisa falsa. «¿Podemos hablar?» Lo dejé pasar. Se sentó en la sala y noté que venía más humilde que la última vez, menos arrogante. «Mira, papá, he estado pensando. Quizás fui muy duro contigo el otro día. Jimena me dijo que exageré. Entonces vengo a proponerte algo. Aquí venía. La manipulación disfrazada de reconciliación. ¿Qué tal si hacemos esto?», continuó. «Tú me das la escritura de las casas, la pasamos a mi nombre, y yo te firmo un contrato donde te garantizo que puedes vivir aquí hasta que, bueno, hasta el final. Así los dos ganamos. Yo puedo usar la casa como garantía para un préstamo, y tú tienes la seguridad de que nunca te voy a sacar. ¿Qué dices?» Lo miré fijamente. Este era el momento que había estado esperando. «No, Mauricio». Su cara cambió inmediatamente. «¿Cómo que no?» «Que no. Esta casa no va a ser tuya. Nunca». Se levantó furioso del sillón. «Papá, no seas terco. Esa casa de todos modos va a ser mía cuando te mueras». Sonreí, y esa sonrisa lo desconcertó. «¿De eso estás tan seguro? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que todavía estoy vivo, Mauricio, y mientras esté vivo, yo decido qué pasa con mi patrimonio. No tú. Yo». Se quedó callado, procesando mis palabras. «Ahora», continué con calma, «te voy a pedir que te vayas, y no vuelvas hasta que estés listo para pedirme perdón de rodillas por lo que hiciste». «¿Perdón? ¿Yo pedirte perdón a ti?». Se rió con amargura. «Estás senil, viejo. Yo no hice nada malo. Tomé dinero que de todos modos era mío. Vete, Mauricio». «Me voy, pero vas a ver. Vas a terminar solo, amargado, y cuando te mueras, igual me voy a quedar con todo, porque no tienes a nadie más». Cerró la puerta con violencia. Me quedé sentado en silencio. Todavía temblaba un poco, pero también sentía algo que no había sentido en semanas. Poder, control, dignidad. Mauricio pensaba que me tenía contra la pared. Pensaba que yo no tenía opciones. Pero estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. La verdadera lección estaba por comenzar. Pasaron 3 semanas sin saber nada de Mauricio. Silencio total. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Era evidente que había decidido castigarme con su ausencia, como si eso fuera a doblegarme. Pero ese silencio no me dolió como él esperaba. Al contrario, fue liberador. Por primera vez en años, viví en paz en mi propia casa, sin miradas de desprecio, sin comentarios hirientes, sin sentirme como un estorbo en mi propio hogar. Hasta que un sábado por la mañana todo explotó. Sonó el timbre insistentemente. Cuando abrí, ahí estaban Mauricio y Jimena. Pero esta vez venían diferentes. Mauricio traía una caja con herramientas. Jimena cargaba bolsas de una tienda de decoración. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, bloqueando la entrada. «Papá, hazte a un lado», dijo Mauricio con autoridad. «Venimos a tomar medidas para la remodelación.
Ya decidimos. Nos vamos a mudar aquí el próximo mes. Tú te quedas en la recámara de abajo. Nosotros tomamos la planta alta completa. ¿Disculpa? Lo que oíste, intervino Jimena. Ya basta de tonterías, Luis. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Ya hablamos con un diseñador para modernizar todo esto. Vamos a tirar estas paredes viejas, cambiar los pisos, hacer una cocina abierta tipo loft. Nadie va a tocar nada de esta casa, dije firmemente, y ustedes no se van a mudar aquí. Mauricio trató de empujarme para entrar, pero me mantuve firme. Papá, no, empieces. Esta casa va a ser mía. No, Mauricio, esta casa no va a ser tuya. Soy tu único hijo, tu único heredero. Ya no. Se quedaron helados los dos. ¿Qué dijiste?, preguntó Mauricio con voz peligrosamente baja. Saqué de mi bolsillo una copia de la nueva escritura. La desdoblé lentamente, disfrutando cada segundo de esto. Dije que esta casa ya no va a ser tuya, porque ya no es mía tampoco. Le extendí el papel. Mauricio lo arrebató de mis manos y empezó a leerlo. Vi cómo su cara pasaba de la confusión al shock a la furia absoluta. «¿Qué es esto?», gritó enseñándole el papel a Jimena. «Dice que la casa es de un tal Héctor Campos. ¿La vendiste?» «Así es», dije con calma. «La vendí hace 2 semanas, por 10,000 pesos. Completamente legal. Aquí está el sello del notario, las firmas, todo en regla». Jimena me miraba como si acabara de matarla. «No, no puedes hacer eso», tartamudeó. «Esa casa era el patrimonio familiar. Era la herencia de Mauricio». «Era mi casa», la corregí. «Y como propietario legítimo, tenía todo el derecho de venderla a quien yo quisiera. Como propietario legítimo, podía hacer lo que me diera la gana con mi propiedad». Mauricio estaba rojo de la ira, con las venas del cuello marcadas. «¿A quién se la vendiste? ¿Quién es ese Héctor Campos?» «Un hombre bueno, un hombre que sabe lo que significa la lealtad y el respeto, todo lo que tú olvidaste». «Esto no puede ser legal», gritó Jimena. «Vamos a demandarte, vas a ver». «Demándenme», dije tranquilamente. «Hablen con todos los abogados que quieran. Esa venta es completamente legal. Yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Soy el propietario legítimo y tengo derecho a disponer de mi propiedad como yo quiera. Ningún juez del mundo va a anular esa venta». Mauricio rompió el papel con rabia y me lo tiró a la cara. «Hiciste esto por venganza, por despecho, como un niño berrinchudo». «No», dije, y mi voz salió más fría de lo que esperaba. «Lo hice por supervivencia, porque ustedes mismos me dijeron que estaban esperando a que yo me muriera para quedarse con esta casa. Porque me robaste mi dinero y me dijiste que lo considerara renta. Porque me trataste como basura en mi propia casa». «Eres un maldito viejo egoísta», escupió Mauricio. «Te di mi tarjeta en confianza. Yo te di mi tarjeta en confianza y la usaste para robarme. ¿De verdad no ves la diferencia?». Jimena ya estaba llorando, pero no de tristeza, sino de rabia impotente. Toda nuestra planificación financiera, todo, estaba basado en esta casa. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudieron ustedes hacerme esto a mí?», respondí. «Soy su padre. Los 180,000 pesos que Mauricio me robó eran el ahorro de 3 años. ¿Creen que eso no me dolió? ¿Creen que no me dolió escuchar a mi propio hijo decir que esta casa ya era prácticamente suya mientras yo todavía estaba vivo?» Mauricio señaló la casa con furia. «¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir aquí de arrimado? ¿En una casa que ya ni siquiera es tuya?». «Tengo un acuerdo con el Sintes nuevo propietario. Puedo vivir aquí todo el tiempo que quiera, pagando solo servicios. Es un hombre de palabra, no como mi hijo». «¿Quién es?», exigió Mauricio. «Dime quién es ese Héctor Campos. Voy a ir a buscarlo, a ofrecerle más dinero, a comprársela yo». Sonreí. «Puedes intentarlo, pero te aseguro que no te va a vender. Él sabe muy bien qué tipo de persona eres». «Lo voy a demandar, a ti y a él». Mauricio estaba fuera de sí. «Voy a probar que esa venta fue fraudulenta, que te manipuló, que estás senil. Adelante», dije con calma absoluta. «Tengo 60 años, estoy completamente cuerdo, y tengo documentación médica que lo prueba. Además,
¿Sabes qué más tengo? Las grabaciones de las cámaras del banco donde vaciaste mi cuenta, los registros de todos los cajeros donde sacaste mi dinero y una denuncia formal por fraude. La cara de Mauricio se puso pálida. ¿Me denunciaste? Por supuesto que te denuncié. Cometiste un delito y el banco está investigando. Pueden pasar meses, pero eventualmente van a recuperar ese dinero. Y cuando eso pase, tú vas a tener que devolverlo, con intereses y probablemente con consecuencias legales. Jimena se dejó caer en las escaleras de la entrada, sollozando. «Arruinaste nuestras vidas», dijo entre lágrimas. «¿Estás feliz? ¿Es esto lo que querías?» La miré fijamente. «Yo no arruiné nada, Jimena. Ustedes arruinaron nuestra relación cuando decidieron verme como un estorbo en lugar de como un padre, cuando decidieron robarme, cuando decidieron humillarme en mi propia casa». Mauricio dio un paso hacia mí amenazante. «Vas a arrepentirte de esto, viejo. Te lo juro. Vas a terminar solo, enfermo, sin nadie que te cuide. Y ese día vas a rogar que vuelva. Prefiero morir solo», dije con voz firme, «que vivir humillado por mi propio hijo». Se fueron gritando maldiciones, amenazas, insultos. Los vecinos salieron a ver el escándalo, pero no me importó. Cuando cerré la puerta, me temblaban las piernas. Me senté en el sillón, respirando profundo. Había hecho lo impensable. Había vendido mi casa, mi único patrimonio, para protegerme de mi propio hijo. Pero también había hecho algo más importante. Había recuperado mi dignidad. Esa noche, Héctor vino a visitarme. Traía una botella de vino y 2 vasos. «Maestro», me dijo, «sé que esto no fue fácil, pero hizo lo correcto». «¿Lo hice, Héctor? A veces siento que...» «No dude», me interrumpió. «Usted me enseñó que el respeto no se ruega, se gana. Y si alguien no lo respeta, no merece su amor». Mauricio perdió ese derecho hace mucho tiempo. Brindamos en silencio. «¿Y ahora qué sigue, maestro?» Miré alrededor de mi sala, mi casa que ya no era legalmente mía, pero que seguía siendo mi hogar. «Ahora», dije, «vivo en paz. Y si Mauricio algún día, viene a pedirme perdón de verdad, con humildad, reconociendo todo el daño que hizo, quizás, solo quizás, podamos hablar. Pero hasta ese día, él ya no es más mi problema». Héctor asintió. «Y la casa, maestro, en cualquier momento que usted quiera, se la devuelvo. Solo dígame cuándo». «Por ahora está bien así», le dije. «Cuando el tiempo sea el correcto lo sabré». Pero esa no fue la última jugada, porque 3 días después pasó algo que ninguno de nosotros esperaba, algo que cambiaría todo para siempre. El martes siguiente recibí una llamada del banco. Mi corazón se aceleró. Seguramente era sobre la investigación del fraude. «Don Luis, tenemos noticias», dijo la ejecutiva. Después de revisar el caso con el departamento legal, determinamos que efectivamente hubo uso indebido de su tarjeta. El señor Mauricio Parra ha sido notificado que debe devolver los 180,000 pesos en un plazo de 30 días o enfrentar cargos criminales por fraude financiero. Me quedé en silencio, procesando las palabras. «¿Don Luis? ¿Está ahí?» Sí, estoy aquí. Gracias, muchas gracias». Esa misma tarde Mauricio llegó a la casa, pero esta vez venía diferente, sin Jimena, sin arrogancia, con la cabeza agacha y los ojos rojos. Cuando abrí la puerta, se quedó parado ahí sin decir nada. «¿Qué quieres, Mauricio?» «Papá, ¿podemos hablar? Por favor». Dudé un momento, pero lo dejé pasar. Se sentó en la orilla del sillón, con las manos entre las piernas, como cuando era niño y había hecho algo malo. «Me llegó la notificación del banco», dijo con voz quebrada. «Tengo que devolver el dinero o van a proceder legalmente contra mí. Papá, por favor, retira la denuncia. No tengo 180,000 pesos. Si esto avanza, voy a tener antecedentes penales. Puedo perder mi trabajo. Debiste pensar en eso antes de robarme», dije sin emoción. Lo sé, y...» Se le quebró la voz. «Papá, cometí un error terrible. Fui un idiota. Dejé que Jimena me metiera ideas en la cabeza, que el dinero, que la casa, que teníamos que asegurar nuestro futuro. Pero eso no justifica lo que hice.
Por primera vez en meses vi a mi hijo llorar. Llorar de verdad, no de rabia ni de frustración, sino de arrepentimiento. ¿Sabes qué es lo que más me dolió, Mauricio?, le dije. No fue el dinero. Fue que me trataras como si mi vida ya no importara. Como si yo fuera solo un obstáculo entre tú y una herencia. Como si estuvieras esperando que me muriera. Nunca quise que te murieras, papá, sollozó. Lo juro. Sé que dije cosas horribles, pero nunca... Pero lo pensaste, lo dijiste, esperando que la naturaleza siga su curso. Esas fueron tus palabras exactas. Se cubrió la cara con las manos. No tengo excusa, no tengo justificación. Fui el peor hijo del mundo. Y ahora te perdí. Perdí la casa, perdí tu confianza, perdí todo. Y me lo merezco. Nos quedamos en silencio varios minutos. Solo se escuchaban sus sollozos. Mauricio, dije finalmente, voy a hacer algo, pero es lo último que hago por ti. Voy a hablar con el banco. Voy a pedir que te permitan devolver el dinero en pagos mensuales, sin intereses, pero con una condición, que tú mismo vayas al banco y firmes un documento reconociendo el fraude y comprometiéndote a pagar cada peso. Levantó la vista, sorprendido. ¿Harías eso después de todo? Lo hago porque todavía recuerdo al niño que fuiste, al hijo que amaba a su padre. Pero ese gesto no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso, Mauricio, solo se recupera con tiempo, mucho tiempo. Y acciones, no palabras, asintió frenéticamente. Lo que sea, papá, haré lo que sea. Voy a devolver hasta el último peso. Y respiró profundo. Voy a divorciarme de Jimena. Eso sí me sorprendió. Ella fue quien me empujó a esto, continuó, siempre quejándose de que teníamos que asegurar el futuro, de que tú ya habías vivido tu vida. Me llenó la cabeza de veneno. Pero yo fui el cobarde que la escuchó. La responsabilidad es mía. Por eso me voy a divorciar. Y voy a empezar de cero. El divorcio no arregla lo que hiciste, le dije. Pero es un paso. Lo sé. Se levantó lentamente. Papá, ¿algún día podrás perdonarme? Lo miré largamente. Vi al hombre de 35 años, pero también vi al niño de 8 que lloraba en mis brazos cuando su mamá murió. No lo sé, Mauricio. Pregúntame eso dentro de 5 años, después de que hayas pagado cada peso, después de que me hayas demostrado con hechos que entendiste la lección. Entonces, quizás, podamos empezar a reconstruir algo. Asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una última vez. Te amo, papá. Siempre te amé, aunque no lo pareciera. No respondí. Simplemente cerré la puerta. 2 meses después, Mauricio comenzó a depositar 7.500 pesos mensuales en mi cuenta. Cada mes sin falta. A veces añadía un mensaje. Mes 1 de 24. Lo siento, papá. Mes 2 de 24. Trabajando para recuperar tu confianza. No respondía a esos mensajes, pero los leía. Héctor, fiel a su palabra, me devolvió la escritura de la casa 6 meses después. Volvió a estar a mi nombre. Pero esta vez hice algo diferente. Creé un testamento. La casa no sería para Mauricio automáticamente. Sería para él solo. S.I. demostraba durante 5 años que era un hijo digno. Si no, la casa iría para una fundación educativa para niños de bajos recursos. Mauricio lo supo y lo aceptó. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado 2 años. Mauricio sigue pagando religiosamente. Nos vemos una vez al mes para tomar café. Las conversaciones son incómodas, pero están mejorando. Poco a poco. ¿Lo he perdonado completamente? No. Todavía duele. Todavía recuerdo las palabras crueles, la traición, la humillación. Pero estoy aprendiendo algo importante. El perdón no es un evento, es un proceso. Y ese proceso toma tiempo. La lección que aprendí y que quiero que ustedes se lleven es esta. El respeto no se hereda, se gana. La familia no es una excusa para el abuso. Y nunca, nunca permitan que nadie, ni siquiera su propia sangre, les quite su dignidad. Porque al final del día lo único que realmente tenemos es nuestro respeto propio, y ese no tiene precio. Si esta historia les llegó al corazón, suscríbanse al canal,
compartan este video con alguien que necesite escucharlo y recuerden, no están solos. Muchos de ustedes están pasando por situaciones similares, pero siempre, siempre hay una salida. Me llamo Luis Gerardo Parra, tengo 62 años y esta es mi historia, una historia de traición, pero también de dignidad recuperada. Gracias por escucharme.